Euron, el hundimiento del Japón. Es curiosamente una película del año 2006, que es una rareza. Es una historia de serie B o Z, o como quieran llamarlo. Es una película que no tiene gran cosa, pero para mí tiene un significado especial y particular. Es una película del año 2006 que es un remake de una película de 30 años antes, de los años 70. Es una película de ciencia ficción en el que se da un supuesto en el que la propia geología y geomorfología del planeta Tierra, se produce una catástrofe muy importante, como puede ser que Japón se vaya hundiendo poco a poco. Es algo que dicen que es plausible a lo largo del futuro más o menos lejano, que en algún momento las islas del Japón se vayan al carajo y se vayan hundiendo poco a poco en el lecho marino. No soy geólogo ni soy geógrafo, con lo cual este planteamiento es absolutamente alejado de mi particularidad y de mi conocimiento. Es una película, la de los años 70, que se centra más bien en lo espectacular y en las consecuencias a nivel de ciencia ficción clásico. Pero esta visión, que la vi a través de YouTube, y creo que en algún momento seguirá estando a través de la película completa en castellano en YouTube, es un planteamiento más de tipo personal y de consecuencias geopolíticas y de estructura social e institucional de las consecuencias de la desaparición de un país tan importante como es el Japón en tiempos como la actualidad. Es una historia en la que, un poco a mí me resulta parecido a lo que se ve en uno de los Animatrix, del origen de la trama de Matrix, en el que le dan a las máquinas un ámbito en el desierto de Arabia Saudí, un lugar despoblado, para que las máquinas puedan tener su propio estado en el momento en el que son separadas y extrañadas de lo que es el concepto civilización, porque ven que su integración de la que surgen en la civilización humana ya no es posible, con lo cual se necesita ese extrañamiento en el que ellos vivan su realidad por un lado y la humanidad viva su realidad por el otro. En este caso, el Japón, al estar siendo hundido, la premisa inicial es que no hay ningún tipo de salvación para las islas del Japón, con lo cual deben llegar a acuerdos con otros países para que acojan no solamente sus instituciones, sus ciudadanos, sino también qué pasa con sus tesoros artísticos, con la documentación, la que sea histórica, la pública, y los documentos de carácter privado. Es una especulación acerca de cómo sería ese traslado a través de helicópteros, de barcos, y cómo sería la relación en el mientras entre las personas dentro de las familias japonesas, y cómo sería la relación con los países del entorno, y a dónde les dejarían trasladarse, si a un paraje desértico, a una zona de China. Son elementos que la película del año 2006 explora mucho más de lo que pudo ser la película de los años 70. Pero para mí tiene una particularidad curiosa, y es que cuando la vi en su momento, hace ya bastantes años, cuando terminé de verla, me pareció algo bastante sorprendente el planteamiento acerca del posible hundimiento y destrucción del archipiélago japonés, con lo cual me fui a San Google a buscar algo relativo, y especialmente en YouTube,
buscando algo que pudiera profundizar en el conocimiento y el reconocimiento de la trama y de la película del año 2006, de esta película de el hundimiento del Japón, con la curiosidad de que fue mi primera aproximación a las críticas de un señor que se llama James Wallenstein, y su canal entonces existente de la Dimensión Fantástica, en el que hacía una traslación de lo que antes había sido en Blogspot una enciclopedia de películas de ciencia ficción y de el mundillo este de lo espectacular y de lo paranormal y de, bueno, todo el espectro amplio de todo esto de la Dimensión Fantástica. Bueno, pues en principio lo hizo como una recopilación de una serie de datos como acompañamiento para esa enciclopedia de Blogspot, que no sé si habrá desaparecido, probablemente sí, pero luego acabó independizándose y tenía una enciclopedia importante de películas como esta, que son desconocidas para el gran público y que son bueno, de segunda o tercera fila, y que, bueno, les daba un cierto conocimiento y reconocimiento con una forma de expresarse como es característica del señor James Wallenstein en sus reviews y exposiciones acerca de un montón de películas como tenía en ese hoy desaparecido canal. Y simplemente quería hablar de esta película como un homenaje y una expresión por mi parte acerca de que esta fue la película que me dio aproximación al canal entonces existente de James Wallenstein, con todo lo que ha venido después en su tragedia personal y en el nuevo canal que por circunstancias personales está con menos ímpetu a la hora de subir nuevas realidades y nuevos vídeos, porque la vida evoluciona y cada cual tiene un desarrollo vital propio que le posibilita en algunos momentos a subir más vídeos a su canal de YouTube y en otros a otros. Y bueno, pues yo aprovecho que esta es una película curiosa, interesante, con un planteamiento diferente, no tan diferente porque es, como digo, la segunda en que sigue la misma trama. En los años 70 hubo una primera aproximación y esta es un remake de 30 años después. Está probablemente mejor grabada, con mayor seriedad, con unas interpretaciones que tienen mayor credibilidad que en la de los años 70 y que tiene evidentemente una mejor aproximación más realista que la de los años 70. Porque no olvidemos que teníamos una forma de hacer cine de ciencia ficción hasta exactamente que llega Star Wars, que, bueno, después de Star Wars el mundo de la ciencia ficción cambió completamente. Con lo cual esta de los años 70 es previa a ese momento de cambio, a ese cleavage que cambió todo el mundillo, y esta de 2006 no sigue el concepto general de la ciencia ficción actualmente, pero sí tiene una vertiente más realista y, como digo, una aproximación más de qué es lo que pasaría en la vida real para las personas y para el pueblo de Japón. James Wallenstein decía en su crítica que bueno, sería interesante saber que el pueblo japonés, como probablemente el pueblo alemán, que se levantó dos veces después de dos guerras que la destruyeron por completo a la nación alemana, el pueblo japonés es un pueblo tenaz, trabajador y muy obsesionado con superarse día a día, y probablemente si les dejaran después de hundirse su archipiélago un territorio en algún sitio del mundo como expatriados y como bueno, en un lugar desértico, sea el que sea en el Sáhara o en Arabia Saudí o en la Antártida o en donde sea, probablemente serían los suficientemente capaces como para llevar a cabo una labor exitosa en algún tiempo,
y salir adelante como pueblo y tener una vuelta a constituirse como una nación próspera y evolucionada como lo pudieron hacer después de el tremendo palo que fue la derrota en la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias poderosas y tremendas que supusieron para el país nipón. Pero teniendo en cuenta de que en los años 50 y 60 la productividad y el Producto Interior Bruto crecieron de una manera espectacular y la recuperación fue milagrosa, como se puede decir lo del milagro económico en Japón, contemporáneo a los Juegos Olímpicos del año 60, pues podemos fiarnos en la percepción del señor James Wallstein en esa difunta review en su antiguo canal y probablemente basado en un esquema realista de lo que puede ser capaz el pueblo Japón si se lo propone, de que en el caso terrible de que se dieran las coordenadas de la película El hundimiento del Japón en la realidad, tendríamos un Japón que acabaría siendo otra vez una próspera nación allá donde fueran sus habitantes y donde se reconstruyera el reino de los emperadores del trono de Crisantemo. Sin otra más que el que quiera y tenga valor para acercarse a YouTube y buscar la película El hundimiento del Japón, le recomiendo que vaya y que la vea y la juzgue por su propio criterio. Agradezco la oportunidad que me dio de conocer a través de aquella review el canal del señor James Wallstein, al que le mando un caluroso abrazo en este vídeo y que sirve como recordatorio de mi primera aproximación a su realidad y que simplemente les deseo lo mejor de aquí en adelante, a pesar de todas las cosas que se han llegado a decir en redes sociales. Sin otro particular, Eskerrik asko, agur berobat, beti helpean.